Constance se encontraba junto a la gran ventana de su casa elegantemente amueblada, sus ojos fijos en el horizonte mientras el sol se ponía tras el perfil urbano. La casa, grandiosa e imponente, era un símbolo del éxito de Daryl, un éxito que todos atribuían únicamente a él. Sin embargo, dentro de sus muros, Constance se movía en silencio, casi como si se fundiera con el fondo, desapercibida para todos excepto quizás para los sirvientes, que no se atrevían a hablar a menos que se les hablara. Se comportaba con una humildad silenciosa, sus oscuros ojos bajos, sus palabras pocas y mesuradas. Para los extraños, era la esposa sencilla que apenas se mantenía al día con el mundo moderno. Daryl a menudo le hablaba con la condescendencia de un hombre que se dirige a alguien inferior a él, sin considerar sus pensamientos dignos de las conversaciones de negocios que llenaban su casa. Constance, llegaré tarde otra vez esta noche. Hay una reunión en la empresa. De todos modos, no entenderías los detalles, dijo casualmente, apenas mirándola mientras se ajustaba los gemelos. Ella simplemente asintió, con una expresión ilegible mientras se daba la vuelta, ocultando el tenue brillo en sus ojos. Bajo su tranquilo exterior, algo más profundo se agitaba, algo cuidadosamente escondido, deliberadamente reprimido. Más tarde esa noche, cuando la casa quedó en silencio y la ausencia de Daryl se prolongó hasta la noche, Constance se sentó sola a la mesa del comedor, con la comida intacta delante de ella. Sus dedos trazaban el patrón del mantel, los recuerdos parpadeaban en su mente como fantasmas de los días en que Daryl no tenía nada más que sueños y deudas, y ella había sido la que estuvo a su lado. Esos días ahora parecían sombras distantes, bajo capas de arrogancia y distancia. Todos a su alrededor susurraban sobre lo afortunado que era Daryl, como había construido un imperio desde cero, sin mencionar a la mujer que había estado silenciosamente allí desde el principio. Incluso en las funciones sociales, se encontraba aislada, etiquetada por su supuesta falta de educación. Pero Constance no protestó ni los corrigió, en cambio, escuchó, cada comentario burlón, cada gesto despectivo. Lo absorbió todo en silencio. El reloj marcó las horas, y cuando Daryl finalmente regresó, oliendo ligeramente a colonia cara y a un perfume desconocido, ella lo recibió con la misma suave cortesía. «Ya volviste», dijo simplemente. Él apenas asintió en respuesta, pero detrás de sus ojos tranquilos, había una brasa, algo que esperaba, algo que el mundo nunca esperaría. La entrada de Bridget en el mundo de Daryl había sido perfecta, casi como si siempre hubiera pertenecido allí. Era joven, ambiciosa, con una lengua afilada y un sentido del derecho aún más agudo. En la empresa, desfilaba con confianza, sus tacones haciendo clic en los pisos de mármol, sus risas a menudo resonaban en los pasillos. Todos sabían que era más que la simple asistente de Daryl, pero nadie se atrevió a decirlo. En las reuniones sociales, Bridget hacía notar su presencia, a menudo acercándose a Daryl con una mano posesiva descansando ligeramente sobre su brazo. Fue durante uno de estos eventos, una fastuosa fiesta de cóctel organizada en honor a un nuevo socio comercial, cuando el desdén de Bridget por Constance se desbordó sin restricciones. Mientras Constance estaba de pie tranquilamente en una esquina, observando a la brillante multitud, la voz de Bridget cortó el zumbido de la conversación. Honestamente, Daryl, ¿por qué la dejas venir a estos eventos?, se rió, sus ojos mirando hacia Constance con desdén. Ni siquiera entiende la mitad de lo que se está discutiendo. Es como llevar a una mujer del pueblo a un baile real. Daryl se rió entre dientes, sin mirar a su esposa ni una sola vez, como si las palabras de Bridget no tuvieran malicia. Pero para Constance, cada palabra cayó como una bofetada deliberada, una que absorbió sin reacción. Más tarde esa noche, cuando regresaron a casa, Daryl se quitó la chaqueta casualmente, completamente indiferente a los comentarios anteriores de Bridget. Constance, sin embargo, se quedó en la sala de estar, con los dedos cuidadosamente entrelazados en su regazo. No tenías que dejarla hablar de esa manera, dijo suavemente, su voz uniforme, sin traicionar ninguna de las humillaciones que había sentido. Daryl se encogió de hombros, sirviéndose una copa. Bridget es franca, Constance. No lo tomes como algo personal. Aunque tiene razón. Nunca te ha importado mucho toda esta charla de negocios. Su tono fue desdeñoso, como si el asunto no requiriera más reflexión. Constance bajó la mirada, su corazón se retorcía no por el ridículo de Bridget, sino por la comprensión de que Daryl no tenía intención de defenderla. Había aprendido a enmascarar su dolor a lo largo de los años, presentando un exterior tranquilo, pero en su interior, algo se endureció.
Mientras Daryl creía que ella seguía siendo la mujer dócil e inculta que podía ignorar convenientemente, él era ciego al hecho de que cada insulto solo fortalecía su determinación. Se excusó en silencio, retirándose a su habitación, no para llorar, sino para recordarse a sí misma que su silencio tenía un propósito, y que un día, ese silencio hablaría más alto de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Los primeros años del matrimonio de Daryl y Constance habían estado llenos de lucha. En aquel entonces, antes de que el brillo de la riqueza y la influencia lo cubriera todo, habían compartido un apartamento modesto, reuniendo recursos mientras Daryl perseguía ideas de negocios que nunca llegaron a materializarse. Constance había trabajado turnos dobles, canalizando silenciosamente sus ganancias para apoyar sus proyectos, creyendo firmemente en sus sueños. Ella había sido la que se quedaba hasta tarde en la noche, equilibrando los libros contables cuando él apenas entendía los números, la que creyó cuando nadie más lo haría. Pero a medida que pasaban los años y las fortunas cambiaban, el recuerdo de Daryl de esos días parecía haberse desvanecido convenientemente. Ahora caminaba por la vida como un hombre hecho a sí mismo, contando su ascenso a cualquiera que quisiera escuchar, sin mencionar a la mujer que estuvo a su lado cuando su nombre no tenía peso. Constance escuchó desde las sombras mientras él repetía la narrativa a invitados y colegas, con una expresión ilegible. No era amargura lo que llevaba, era la conciencia de que la lealtad era una moneda rara, a menudo gastada imprudentemente. Una tarde, después de que Daryl se hubiera marchado a otra reunión nocturna, Constance se sentó sola, con los dedos trazando el borde de una vieja fotografía guardada en su cajón. Era una foto de ellos, más jóvenes, más delgados y llenos de esperanza, un marcado contraste con la fría distancia que ahora existía entre ellos. Sus labios se curvaron ligeramente, no de tristeza, sino en reconocimiento de cuánto se habían distanciado las cosas. El teléfono zumbó de repente. Era Estella, su única confidente. «Constance, ¿estás bien?» «Escuché cómo se comportó Bridget en la fiesta», dijo la voz preocupada de Estella. Constance respondió suavemente, «Estoy bien, Estella. Déjalos hablar». Hubo una pausa antes de agregar, casi como una ocurrencia tardía, «La gente olvida quién ayudó a construir los cimientos sobre los que se apoyan, pero el suelo bajo sus pies nunca es tan sólido como creen». Terminó la llamada poco después, con los ojos demorándose en la fotografía una última vez antes de volver a colocarla en su lugar. Los recuerdos ya no tenían el mismo poder sobre ella, ahora eran recordatorios de promesas rotas y lecciones aprendidas. Y en silencio, sin llamar la atención, continuó observando los movimientos comerciales de Daryl, archivando mentalmente cada paso en falso descuidado. Greg siempre había sido un observador agudo, un hombre que entendía cómo funcionaba el poder pero que también reconocía las corrientes subterráneas que otros a menudo pasaban por alto. Como uno de los asociados más antiguos de Daryl, había visto a la empresa crecer desde su infancia, viendo a Daryl evolucionar del emprendedor en dificultades al hombre de negocios pulido que todos admiraban. Pero había una cosa que Greg nunca pasó por alto, Constance. Mientras que otros la desestimaban como irrelevante, Greg notó que ella nunca parecía realmente inconsciente. Escuchaba, absorbía y guardaba silencio con una gracia inquietante. Vio cómo se paraba en los eventos de la empresa, sus ojos escaneando la sala, incluso mientras Bridget se pavoneaba como una reina. En uno de esos eventos, mientras Bridget reía a carcajadas, agarrando el brazo de Daryl, Greg se acercó a Constance. «Estas reuniones a veces son un circo», comentó casualmente, entregándole un vaso de agua. Constance lo miró, sus labios curvándose ligeramente. «Todo circo tiene un maestro de ceremonias, Greg. El truco está en saber cuándo termina el espectáculo». Fue una respuesta críptica, pero Greg no presionó, simplemente asintió, guardando el momento. Más tarde esa noche, la crueldad de Bridget llegó a un nuevo mínimo. Con la multitud adelgazándose, se inclinó hacia unos ejecutivos, susurrando lo suficientemente alto como para que otros pudieran oír. ¿Se imaginan a Constance intentando leer una propuesta de negocios? Probablemente piensa que los activos son utensilios de cocina. El grupo estalló en carcajadas, Daryl sonriendo a su lado. Constance estaba parada a pocos metros de distancia, con la cara tranquila, su postura erguida, como si no se viera afectada por sus palabras. Greg captó el intercambio, su mandíbula se tensó. Consideró hablar, pero vio el brillo en los ojos de Constance, un fuego controlado que lo hizo dudar. En cambio, se alejó en silencio, dándose cuenta de que algo se estaba gestando bajo la superficie.
Constance regresó a casa más tarde esa noche, imperturbable por las burlas. Se había acostumbrado a su subestimación, y cuanto más se reían, más sabía que le estaban dando la misma cuerda con la que eventualmente se colgarían. No había necesidad de apresurarse, el escenario aún se estaba preparando. La voz de Estella era suave pero con preocupación cuando visitó a Constance una tranquila tarde. Había conocido a Constance el tiempo suficiente como para reconocer el peso que su amiga llevaba bajo su tranquilo exterior. Sentada en la sala de estar elegantemente decorada, Estella extendió la mano, colocando su mano sobre la de Constance. ¿Cuánto tiempo más dejarás que te traten así, Constance? La gente habla, te humillan abiertamente, y tú no dices nada, instó Estella, sus ojos escaneando el rostro compuesto de Constance. Constance solo ofreció una pequeña sonrisa, sus dedos apretándose brevemente alrededor de su taza de té. No importa lo que digan, Estella. Una leona no se inmuta por los ladridos de los perros, murmuró, su voz suave pero firme. Estella frunció el ceño, con la frustración evidente. Has estado al lado de Daryl desde el principio, le has dado todo. ¿No crees que es hora de que le recuerdes quién eres? La mirada de Constance se desplazó hacia la ventana, sus ojos distantes pero penetrantes. Algunas lecciones, susurró, se aprenden mejor a través del silencio. El día en que vean quién soy realmente llegará. Cuando Estella se fue a regañadientes, Constance se quedó junto a la ventana, observando la puesta de sol. La casa estaba tranquila, casi sofocantemente, mientras repasaba las palabras de Estella. Hacían eco de los mismos pensamientos que Constance había enterrado durante mucho tiempo, pensamientos de mantenerse erguida y reclamar su dignidad. Pero la paciencia era un arma que ella manejaba con maestría, su silencio no era debilidad, era estrategia. Esa noche, cuando Daryl regresó, apenas notó la tranquila serenidad de su esposa. Lanzó su maletín sobre el sofá, aflojándose la corbata. «¿Estella te dio otra lección sobre defenderte?», preguntó, casi burlonamente. Constance lo miró a los ojos, su rostro ilegible. Ella se preocupa, respondió simplemente, volviendo a su libro. Daryl se rió entre dientes, sirviéndose una copa sin más preámbulos. Pero si hubiera mirado más de cerca, podría haber notado que los ojos de Constance ya no tenían la suavidad de la mujer con la que se casó, en cambio, reflejaban algo mucho más frío, algo calculador. Ella sabía cómo esperar, y pronto, tanto Daryl como Bridget entenderían el poder de una mujer que dominaba el arte de la contención. La mañana de la junta directiva llegó con su habitual actividad. Los ejecutivos se movían rápidamente por los brillantes pasillos de la empresa, con voces bajas pero urgentes. Constance se había preparado para asistir, habiéndolo hecho ocasionalmente en los primeros años. Pero cuando fue a buscar su bolso, la voz de Daryl la llamó desde el otro lado del vestíbulo. «Constance», dijo, poniéndose la chaqueta, «realmente no hay necesidad de que vengas hoy. Es una reunión estratégica importante, decisiones complejas, no es tu ambiente». Sus palabras, aunque envueltas en cortesía, llevaban su habitual tono de desestimación. Constance se quedó quieta, sus manos relajadas a su lado. «Si tú lo dices», respondió, sin ofrecer resistencia, observándolo salir sin una segunda mirada. Se permitió respirar profundamente, no tenía intención de presionar donde no era deseada, todavía no. Dentro de la sala de juntas, Bridget dominó el espacio sin esfuerzo, sus tacones haciendo clic con confianza mientras presentaba nuevas proyecciones a los directores reunidos. «Daryl y yo hemos decidido llevar a la empresa en una nueva dirección», anunció, mostrando su sonrisa característica. Daryl se sentó, asintiendo con aprobación mientras Bridget describía los planes de expansión, su tono impregnado de condescendencia. Varios miembros de la junta se miraron entre sí, algunos intercambiando miradas discretas ante la descarada autoridad que Bridget ejercía. Mientras tanto, Constance permaneció en casa, su ausencia pasada por alto por la mayoría. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta es que a puertas cerradas, Constance había reunido silenciosamente copias de todos los informes financieros, todos los documentos estratégicos que ellos pensaban que ella no podría entender. Esa noche, Daryl regresó, contando con orgullo lo bien que había ido la reunión. «Bridget es brillante», dijo casualmente. «Ella realmente entiende los negocios». Constance solo asintió, sus ojos demorándose brevemente en él.
Estoy segura de que sí, murmuró antes de excusarse para ir a su estudio, donde una pila de documentos la esperaba para su cuidadoso escrutinio. La sociedad entre Daryl y Bridget se había convertido en algo más que un romance, era una alianza calculada, construida sobre la ambición y la codicia compartida. Una tarde, mientras descansaban en la oficina de Daryl, Bridget se acercó, su voz baja. Hay una manera de mover algunas de las ganancias de la empresa fuera de los libros, sugirió, golpeando sus uñas cuidadas contra su escritorio. Empresas fantasmas, contratos simulados, los auditores no lo rastrearán. Y Constance, por favor, ni siquiera sabe qué son los flujos de ingresos. Daryl se rió entre dientes, tomando un sorbo de su bebida. Constance es inofensiva. Está contenta jugando a las casitas mientras los adultos se encargan de los negocios de verdad. Sus risas resonaron por la oficina, su confianza los cegó ante los ojos silenciosos que los observaban desde la distancia. Lo que ninguno de los dos notó fue la presencia silenciosa de Constance esa tarde. Al llegar para dejar los documentos olvidados de Daryl, se detuvo afuera de la puerta de su oficina, escuchando lo suficiente antes de darse la vuelta silenciosamente. Ninguna emoción cruzó su rostro mientras regresaba a su auto, pero por dentro, cuidadosamente archivó la información. Más tarde esa noche, sola en su estudio, Constance anotó meticulosamente cada empresa fantasma que Bridget había mencionado, haciendo referencias cruzadas de nombres que ya había comenzado a investigar. No había prisa, la exposición llegaría en el momento adecuado. Esa noche, Daryl entró pavoneándose en la casa, sin darse cuenta de lo que había escuchado. Bridget y yo tuvimos un día productivo, dijo frívolamente. Constance simplemente sonrió levemente. Estoy segura de que sí, respondió, su voz tranquila. Pero mientras él pasaba junto a ella volvió a sentarse en su escritorio, la luz parpadeante captando el brillo en sus ojos, un brillo que no hablaba de ignorancia, sino de una mujer que sabía exactamente cómo se jugaba el juego. La cena de esa noche en el exclusivo restaurante de gran altura tenía la intención de ser una muestra de poder, y Daryl interpretó su papel sin esfuerzo. Bridget, sentada a su lado, irradiaba confianza, vestida a la perfección, sus risas resonaban con facilidad aprendida. Constance se sentó tranquilamente al otro lado de la mesa, su comportamiento compuesto, su mirada tranquila mientras la luz de las velas parpadeaba entre ellos. Durante toda la noche, Bridget dominó la conversación, dejando caer nombres de empresas, lanzando jerga financiera como si estuviera decidida a recordarle a todos su superioridad percibida. Fue hacia el final de la comida, después de unas copas de vino, que Daryl se recostó en su silla, con una sonrisa astuta en los labios. «Sabes», comenzó, mirando entre Bridget y Constance, «tengo que admitir que Bridget aporta una brillantez tan moderna a la empresa. Es refrescante. No todos pueden mantenerse al día con los tiempos». Dejó que las palabras se prolongaran deliberadamente, su significado inequívoco. Bridget se inclinó hacia adelante, riendo ligeramente. «Por eso algunas personas son más adecuadas para la cocina que para la sala de juntas», agregó, su voz goteando falsa dulzura. Constance sintió el familiar hormigueo debajo de su piel, pero mantuvo su rostro impasible, simplemente doblando su servilleta con cuidado. Miró a Daryl, ofreciendo una sonrisa tranquila, casi distante. «Siempre es fascinante», respondió suavemente, «lo fácil que algunas personas confunden el ruido con la sabiduría». La risa de Bridget vaciló ligeramente, pero Daryl rápidamente lo ignoró, haciendo una seña al camarero para que liquidara la cuenta. Al salir, Daryl caminó delante, con el brazo casualmente alrededor de la cintura de Bridget, ajeno a la tensión silenciosa que los seguía. En el viaje de regreso a casa, el silencio entre Constance y Daryl se extendió largo y pesado, pero ella no lo rompió. En cambio, miró por la ventana, sus reflexiones mirándola con un desapego frío. Cada desaire, cada comparación, se había convertido en parte de la base que estaba construyendo cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, insulto a insulto. Sabía que llegaría un día en que ni Daryl ni Bridget se atreverían a pronunciar su nombre con tanta despreocupación. Pero por ahora, les permitió su momento, sabiendo que la suya era una casa construida sobre arena. Greg se sintió cada vez más inquieto a medida que pasaban las semanas. Siempre había mantenido una distancia profesional, pero ni siquiera él podía ignorar la burla abierta que Constance soportaba y el control imprudente que Bridget ejercía dentro de la empresa.
Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina de Daryl, notó algo, una transacción financiera sospechosamente cuestionable enterrada en los informes. Frunció el ceño y después de la reunión, buscó deliberadamente a Constance, encontrándola en el vestíbulo de la empresa. Se acercó con pasos cuidadosos. Señora Constance, la saludó respetuosamente, bajando la voz. Discúlpeme por entrometerme, pero todo está realmente bien. Constance lo miró, su expresión indescifrable. Sabía que Greg no era como los demás, observaba más de lo que hablaba. Todo está como debe estar, Greg, dijo suavemente. Pero había algo en su tono que lo hizo detenerse. Antes de que pudiera indagar más, añadió, pero gracias por preguntar. Es raro en estos días. Esa noche, Constance regresó a casa, con la mente reproduciendo las palabras preocupadas de Greg. Ella había notado las mismas discrepancias que él, pero no tenía intención de alertarlo de cuanto sabía realmente. En cambio, organizó cuidadosamente los documentos que había estado compilando, cada hoja cuidadosamente marcada, cada inconsistencia resaltada. No había margen de error, quería que cada movimiento estuviera documentado antes de actuar. Daryl llegó más tarde, entrando como de costumbre, quejándose de la falta de visión de la junta. Constance asintió en silencio, sirviéndole la cena. El aire entre ellos era denso con un conocimiento tácito, aunque él permanecía ajeno. Mientras tanto, su teléfono zumbó silenciosamente sobre la mesa. Era un mensaje de su abogado, confirmando la recepción de los últimos registros financieros. Su agarre se apretó ligeramente alrededor del teléfono mientras respondía con un simple «gracias». Cuando Daryl levantó la vista, ella sonrió levemente. «Has tenido un largo día», murmuró, su tono parejo. Él asintió distraídamente, sin saber que la mujer a la que despedía tan fácilmente era la misma que silenciosamente movía los hilos. Daryl se sentó en su escritorio, planificando meticulosamente la próxima gran jugada de la empresa, una expansión internacional que estaba seguro que consolidaría su legado. Las paredes de su oficina estaban llenas de certificados y reconocimientos enmarcados, la mayoría con su nombre solo. Bridget se sentó en el borde de su escritorio, recitando números y conexiones en los mercados europeos. Empezaremos con París, sugirió con confianza, luego nos moveremos a otras capitales. No es algo que las mentes locales puedan comprender, pero nosotros sabemos mejor. Daryl sonrió, complacido con la visión. Sí, es hora de que juguemos en ligas mayores, estuvo de acuerdo, golpeando su bolígrafo pensativamente. Bridget se acercó, su voz bajando a un susurro complaciente. No es que Constance entienda una palabra de esto. Dudo que sepa dónde está París en un mapa. Ambos rieron, ajenos a lo peligrosamente complacientes que se habían vuelto. De vuelta en casa, Constance observó en silencio mientras Daryl alardeaba sobre la próxima expansión, tejiendo historias de éxito internacional durante la cena. A ti no te importarían los detalles, añadió desdeñosamente, alcanzando su bebida. Pero más tarde, cuando la casa se había sumido en el silencio, Constance se deslizó a su estudio privado, extendiendo los documentos que Bridget había enviado descuidadamente por correo electrónico a Daryl ese mismo día, documentos a los que ella había accedido discretamente. Comenzó a traducirlos con fluidez, ni una sola cláusula escapó a su atención. Sin que ellos lo supieran, Constance había dominado durante mucho tiempo varios idiomas, pasando años perfeccionando habilidades que ellos asumían que le faltaban. Se tomó su tiempo, anotando partes cruciales, su rostro tranquilo, pero su enfoque preciso. Creían que era incapaz de comprender las transacciones internacionales, y ese error de cálculo era precisamente lo que ella tenía la intención de usar contra ellos. Cuando el reloj pasó de la medianoche, se recostó, permitiéndose una rara y fugaz sonrisa. El juego que ellos pensaban que no estaba calificada para jugar era uno que ya había dominado, y pronto, la junta sería suya. Era una tarde fresca de jueves cuando Constance se alejó silenciosamente de la casa, con instrucciones a su chofer de no mencionar su destino a nadie, ni siquiera a Daryl. Llegó a un discreto bufete de abogados en las afueras de la ciudad, lejos de las brillantes oficinas corporativas que su esposo frecuentaba. Dentro, fue recibida cálidamente por el señor Lawson, un abogado experimentado y amigo de confianza que conocía desde mucho antes del ascenso de Daryl. En la privacidad de su oficina, Constance se sentó frente a él, con una postura relajada pero con los ojos penetrantes. «Todo está listo»,
Constance, dijo el señor Lawson, entregándole un expediente grueso con documentos. Ella los hojeó cuidadosamente, sus dedos deslizándose sobre las cláusulas que detallaban la asignación de acciones, los poderes notariales y los derechos de propiedad, cada uno con su nombre. «Es divertido, ¿no?», murmuró, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. «Piensan que tienen la corona, sin saber quién tiene la llave». El señor Lawson rió suavemente. «Siempre has estado 2 pasos adelante». Pasaron horas revisando cada detalle, asegurándose de que nada se hubiera dejado sin comprobar. «Las firmas finales para la transferencia ya están en su lugar», confirmó el señor Lawson. «Todo lo que queda es tu palabra». Constance asintió, cerrando el archivo suavemente. «Todavía no». «Déjalos creer que tienen el control un poco más», dijo con calma, su tono resuelto. Antes de irse, guardó el archivo en su bolso, su rostro la viva imagen de la serenidad. De camino a casa, miró por la ventana, las luces de la ciudad borrosas. Sus pensamientos no eran de venganza, sino de precisión. Cuando regresó, Daryl ya estaba en su estudio, dando instrucciones por teléfono. Apenas notó su presencia, despidiéndola con un gesto de la mano. «No esperes, Constance. Hay mucho en juego esta noche». Ella solo sonrió, retirándose silenciosamente a su habitación. Poco sabía el que las apuestas de las que tanto se preocupaba ya habían cambiado, y ella era la que controlaba el tablero del juego. Pasaron semanas, y la extravagancia en las vidas de Daryl y Bridget solo se hizo más audaz. Una tarde, Daryl sorprendió a Bridget llevándola a una mansión extensa en un barrio exclusivo. «Considera lo nuestro», declaró con orgullo, entregándole las llaves. Bridget gritó de alegría, lanzándole los brazos alrededor. «Todos estos años de duro trabajo dando sus frutos», sonrió radiante. Lo que ninguno de los dos reconoció fue que este duro trabajo había estado plagado de fondos desviados y movimientos contables creativos que creían ocultos a los ojos indiscretos. Bridget, tan segura de sí misma, se jactó de cómo Constance seguía viviendo como una campesina, sin darse cuenta de la riqueza que se le escapaba entre los dedos. Se rieron sin cesar, ajenos a cuánta cuerda se estaban dando para ahorcarse. De vuelta en casa, Constance se paró en el modesto jardín que había cuidado durante años, sus manos rozando los pétalos de una planta de hibisco. Estella pasó inesperadamente, su rostro iluminado por la preocupación. «Constance, ¿has oído?», preguntó, bajando la voz. «Han comprado una mansión. Todo el mundo está hablando de ello, y tú, todavía estás aquí». Los labios de Constance se curvaron levemente. «Déjalos tener sus castillos, Estella», respondió suavemente, volviéndose hacia su amiga. «Algunas casas están construidas sobre arena, por muy grandiosas que parezcan». Estella suspiró, frustrada por su compostura. «Pero no te sientes engañada». Constance la miró, su tono suave pero firme. «Se acerca una tormenta, Estella. Es mejor dejar que la gente baile mientras el cielo está despejado». Esa noche, mientras Daryl celebraba en la nueva mansión, Constance se sentó en su escritorio, sus dedos deslizándose sobre los registros financieros firmados que Bridget había descuidadamente asegurar. Sonrió levemente, sabiendo que cada compra lujosa que hacían solo aumentaba el peso de la caída que estaban orquestando sin saberlo. Los preparativos para el próximo viaje de negocios internacionales de la empresa estaban en pleno apogeo. Se programaron reuniones, se reservaron hoteles y Bridget se ocupó de seleccionar atuendos que gritaban sofisticación. Daryl, sentado a la mesa del desayuno una mañana, mencionó casualmente el viaje mientras hojeaba los correos electrónicos. «Nos dirigimos a París el próximo mes», dijo, sin molestarse en levantar la vista. Constance, tomando su té en silencio, lo miró. «Me gustaría unirme», dijo, su voz tranquila pero deliberada. Por un momento, Daryl pareció sorprendido, luego se burló ligeramente. «Constance, ¿de verdad? Esas reuniones son técnicas, contratos, fusiones. Te aburrirías. Además, no es tu tipo de multitud». Bridget, que había entrado a mitad de camino, sonrió cuando escuchó el final de la conversación. «Oh, Daryl tiene razón», intervino, fingiendo preocupación. «Odiarías el ritmo rápido. Lo mejor es quedarse en casa y relajarse». Constance simplemente asintió, sin hacer más comentarios. Pero por dentro,
ya había tomado su decisión. Más tarde ese día, mientras Daryl y Bridget finalizaban sus planes de viaje, Constance hizo una llamada tranquila a su propio asesor de viajes. No tenía intención de quedarse ociosa. Sin que ellos lo supieran, ella organizó su viaje bajo una excusa diferente, coordinando con contactos que ellos no sabían que tenía. Esa noche, mientras Daryl alardeaba de los tratos que tenía la intención de asegurar en el extranjero, Constance se sentó frente a él, escuchando atentamente, archivando cada detalle. «Me harás saber cómo va todo, ¿verdad?», preguntó amablemente. Daryl la despidió con un gesto. «Por supuesto. No hay necesidad de molestarte por eso». Pero la más leve sonrisa tocó sus labios. En cuestión de semanas, estaría en París, no como la esposa descuidada que ellos imaginaban, sino como la mujer que planeaba cuidadosamente la misma jugada que lo cambiaría todo lo que ellos creían que era suyo. Los días previos al viaje de Daryl y Bridget a París estuvieron llenos de energía inquieta. Constance se movió silenciosamente por la casa, cada uno de sus pasos medidos, cada palabra cuidadosamente elegida. Sin embargo, a puerta cerrada, revisó meticulosamente su itinerario, haciendo llamadas telefónicas en tono susurrante. El mundo exterior creía que era incapaz de navegar en los negocios internacionales, pero nunca sabrían que había pasado años perfeccionando idiomas que ellos asumían que no podía leer. Una tarde, en su estudio privado, marcó cuidadosamente un número familiar, el de M.R. Bernard, un influyente inversor con sede en Francia. Su conversación fue fluida, perfecta y totalmente en francés, un idioma que manejaba con facilidad. «Todo está en su lugar, señor Bernard», le aseguró. «Los accionistas están preparados para su próximo movimiento». Constance le agradeció amablemente, sus labios curvándose levemente al colgar. Miró una fotografía enmarcada en su escritorio, no de ella y Daryl, sino de sus difuntos padres, recordándose de dónde venía y hasta dónde había llegado sola. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daryl y Bridget se sentaron en la elegante sala de conferencias de la empresa, discutiendo los arreglos finales. Bridget hojeó las páginas de un contrato, apenas ocultando su desdén. «Imagina intentar explicarle esto a Constance», se burló, sacudiendo la cabeza. Daryl se rió, recostándose cómodamente en su silla. «Por eso es mejor mantenerla en casa. La simplicidad le sienta bien». Ninguno de los dos notó a Greg observando silenciosamente desde el extremo de la sala, su mandíbula tensa pero silenciosa. Después de la reunión, cuando Daryl y Bridget salieron del brazo, Greg se quedó atrás, sumido en sus pensamientos. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Constance era mucho más de lo que ellos le acreditaban. Esa noche, cuando Daryl le informó triunfalmente a Constance de sus planes finalizados, ella simplemente asintió. «Buen viaje», murmuró. Pero cuando él se giró, ella se deslizó a su estudio, abriendo otro archivo. Las piezas de su plan encajaban perfectamente. Pronto, el poder que Daryl ejercía con tanta despreocupación sería arrebatado, silenciosamente, sin previo aviso, por la misma mujer que él creía haber dejado atrás. A medida que se acercaba el viaje a París, la confianza de Bridget creció sin control. Había comenzado a plantar semillas en el oído de Daryl sobre el futuro, uno que ya no incluía a Constance. Una noche, después de una cena tardía, Bridget se acurrucó junto a Daryl, su voz suave y persuasiva. «Lo has hecho todo por ella», murmuró, pasando los dedos por su brazo. «Pero mira hasta dónde has llegado ahora. Ya no necesitas cargar con un peso muerto». Daryl escuchó, la sugerencia asentándose en su mente como una piedra bien colocada. Bridget continuó, su voz dulce como la miel. «Una vez que la fusión se finalice, ¿por qué no hacemos las cosas oficiales entre nosotros? El borrón y cuenta nueva que te mereces, alguien que entiende tu mundo». Daryl no respondió inmediatamente, pero su silencio hablaba volúmenes. Cuando se levantó para irse, Bridget supo que había logrado dirigir sus pensamientos hacia el divorcio. En casa, Daryl abordó el tema delicadamente, probando las aguas. Constance se sentó frente a él, su expresión indescifrable mientras él mencionaba casualmente cómo cambian las cosas y cómo no todos crecen al mismo ritmo. No era una declaración directa, pero la implicación era clara. «Es así», respondió con calma, su mirada fija en él. Él asintió, evitando sus ojos, confundiendo su compostura con resignación. Después de que él salió de la habitación,
Constance exhaló lentamente, sus dedos descansando contra su sien. La traición ya no le dolía, simplemente reafirmaba lo que ya sabía. Esa noche, redactó un correo electrónico al señor Lawson, instruyéndole que comenzara a revisar ciertos documentos, aquellos que aseguraban que el control de Daryl sobre la empresa estaría legalmente desligado. Fue cuidadosa, metódica, y cuando cerró su computadora portátil, no había señales de confusión en su rostro, solo una certeza tranquila. Si Daryl deseaba borrarla, pronto aprendería lo costoso que podía ser tal movimiento. Constance no tenía la intención de escuchar la conversación, pero el destino tenía una forma curiosa de revelar lo que la gente intentaba ocultar. Una tarde, mientras pasaba por la oficina en casa de Daryl, escuchó la voz de Bridget por el altavoz, ligera y casual. Una vez que los documentos de fusión estén firmados en París, redactaremos los documentos de divorcio. Ella estará fuera del panorama antes de que se dé cuenta, ronroneó Bridget con confianza. Daryl se rió, aceptando sin dudarlo. Constance hizo una pausa brevemente en la puerta, escuchando en silencio, su rostro una máscara inexpresiva. No reaccionó, en cambio, continuó caminando, sus pasos firmes. Pero por dentro, algo definitivo cambió, el clavo final en el ataúd de lo que quedaba de su matrimonio. Esa noche, después de que Daryl salió de la casa de nuevo, Constance se retiró a su estudio. Cogió su teléfono y marcó el número del señor Lawson. Es hora, dijo en voz baja. Quiero que los documentos de control se actualicen inmediatamente. La respuesta del señor Lawson fue rápida, sin preguntas. Constance colgó, parada junto a su ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Daryl creía que tenía todo el poder, pero lo que no se dio cuenta fue que cada susurro cruel, cada despido, había sido cuidadosamente registrado y contrarrestado. No lo confrontaría ahora, no había necesidad. Él vería las consecuencias lo suficientemente pronto. Con tranquilidad, apagó la luz y se deslizó en la cama justo cuando Daryl regresó. Él le besó la mejilla distraídamente, sin darse cuenta de que la mujer a su lado ya había comenzado a desmantelar su imperio. Paz por paz silenciosa. El aire de la tarde zumbaba de emoción mientras Daryl organizaba otra fastuosa fiesta, esta vez para celebrar la próxima fusión internacional. El salón de baile estaba adornado con brillantes arañas de cristal, las copas de cristal tintineaban, y la élite de la ciudad se mezclaba bajo la apariencia de negocios. Bridget brillaba al lado de Daryl, vestida impecablemente, disfrutando de la atención. Mientras tanto, Constance llegó en silencio, su presencia apenas reconocida por la multitud. Caminó por la habitación como un fantasma, invisible para la ofensa egocéntrica que solo tenía ojos para su esposo y su amante. Cada comentario susurrado sobre su simplicidad o apariencia anticuada parecía ondularse a través de la multitud, pero ella vestía su calma como una armadura. Greg se le acercó cerca de la esquina de la habitación, ofreciéndole un asentimiento cortés. Buenas noches, señora Constance, la saludó, su mirada se deslizó hacia el centro de la habitación donde Daryl y Bridget se bañaban en gloria. Todo un espectáculo. Los ojos de Constance siguieron los suyos, sus labios se curvaron ligeramente. Sí, murmuró, los fuegos artificiales a menudo brillan más antes de desvanecerse. Durante toda la noche, Constance se desplazó en silencio, observando, archivando caras y nombres. Las conversaciones flotaban a su alrededor como ruido estático, conversaciones sobre expansión, inversiones, admiración por la agudeza de Bridget. Daryl apenas le habló, demasiado ocupado desfilando a Bridget ante posibles socios. Los invitados susurraban, algunos comentando abiertamente sobre cómo Constance no encajaba en el mundo pulido de Daryl, pero ella mantuvo su mirada firme, el dolor de las humillaciones pasadas se endureció en algo más agudo. Hacia el final de la noche, cuando la multitud disminuyó, captó fragmentos de una conversación entre Daryl y uno de los inversores. Ella no está involucrada en la empresa, había dicho Daryl despectivamente, mirando en su dirección. Solo mi esposa, nada más. Esas palabras resonaron en sus oídos, pero en lugar de herirla, alimentaron el fuego silencioso que ardía en su interior. Constance abandonó la fiesta sin fanfarrias, con la cabeza en alto. Que celebren, pensó mientras salía al aire de la noche. Pronto caerá el telón, y los papeles que todos interpretan con tanta confianza se invertirán de maneras que nunca anticiparon. La semana siguiente, Greg se sentó en su oficina, una creciente sensación de inquietud se apretaba en su pecho.
Había observado de cerca la trayectoria de la empresa, había visto la participación cada vez más descarada de Bridget en la toma de decisiones y había observado cómo la arrogancia de Daryl había aumentado sin control. Pero lo que más le carcomía era el silencio de Constance. Siempre estaba compuesta, siempre observadora, pero últimamente, sentía que algo se estaba gestando bajo la superficie, una quietud demasiado deliberada. Incapaz de deshacerse de su malestar, Greg solicitó una reunión privada con Daryl. Escucha, comenzó con cuidado, una vez sentado en la oficina de Daryl, he estado revisando las finanzas, algunas de las transacciones recientes, son arriesgadas. Estás extendiendo demasiado a la empresa. Daryl lo despidió con un gesto, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Te preocupas demasiado, Greg. Estamos a punto de lograr algo grande. No te eches atrás ahora, Greg. Greg dudó, debatiendo si debía presionar más, pero sintió que el muro que Daryl había construido era impenetrable. ¿Y Constance?, preguntó en voz baja, midiendo la reacción de Daryl. Quizás deberías tener cuidado con cómo la tratas. Daryl se rió abiertamente, sacudiendo la cabeza. ¿Constance? Es inofensiva. No está hecha para este mundo. Greg se fue poco después, insatisfecho, pero no pudo deshacerse de la sensación de que la confianza de Daryl estaba peligrosamente fuera de lugar. Mientras tanto, Constance estaba sentada en casa, viendo un nuevo conjunto de documentos enviados discretamente por el señor Lawson. Todo lo que Greg había marcado internamente, ella ya lo sabía, pero no tenía intención de detener a Daryl. Que siga cavando más profundo. Esa noche, Daryl regresó, relatando su conversación con Greg durante la cena. Greg está perdiendo su ventaja, preocupándose por los números como un anciano, se burló. Constance escuchó en silencio, asintiendo como si estuviera de acuerdo. Pero más tarde, en su estudio, revisó las transacciones, asegurándose de que cada decisión imprudente estuviera documentada. No le preocupaban las preocupaciones de Greg, de hecho, le agradeció silenciosamente. Él no tenía idea de lo pronto que Daryl se daría cuenta de lo frágil que era realmente su imperio. Estella llegó sin previo aviso una tarde, su rostro tenso de preocupación mientras entraba en la sala de estar de Constance. He estado escuchando cosas, dijo sin preámbulos, sentándose junto a Constance. Dicen que Daryl está desfilando a Bridget como si fuera su esposa. La gente se ríe a tus espaldas, Constance. ¿Por qué los dejas? Constance permaneció serena, sirviéndote como si simplemente estuvieran hablando del tiempo. La gente siempre se reirá, respondió suavemente, especialmente cuando creen que la historia que ven es toda la verdad. Estella negó con la cabeza, la frustración era evidente. Has estado callada durante demasiado tiempo. ¿No te sientes humillada? Constance finalmente miró a su amiga, su mirada fija pero indescifrable. La humillación, dijo en voz baja, es cuando reaccionas antes de que termine el juego. Todavía no he terminado. Estella la estudió, buscando grietas en la máscara serena, pero no encontró ninguna. Después de una larga pausa, extendió la mano, agarrando la mano de Constance. Prométeme que no te estás limitando a soportar, susurró. Prométeme que no estás rota. Los labios de Constance se curvaron ligeramente. Las cosas rotas no tienen poder, Estella. Nunca me he sentido más fuerte. Después de que Estella se fue, Constance se quedó sola, el peso de años de traición presionando sobre ella, pero sin aplastarla. Cada paso que Daryl y Bridget daban hacia su futuro imaginado solo apretaba el lazo. Esa noche, recibió la confirmación del señor Lawson, los documentos actualizados estaban finalizados, el control de la empresa estaba seguro bajo su autoridad, aunque nadie lo sabía. Colocó el archivo en su cajón, sus movimientos calmados, precisos. El momento de actuar no era ahora, pero pronto, muy pronto. Y cuando llegara ese momento, no habría duda de quién tenía realmente el poder. Constance se sentó en su escritorio de caoba, el suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido en la habitación. Ante ella estaban los documentos recién firmados que el señor Lawson le había entregado la noche anterior. Con una mano firme, los hojeó, sus ojos escaneando firmas, sellos y cláusulas selladas, todo lo cual confirmaba su autoridad silenciosa sobre el imperio de Daryl. Cada acción, cada activo había sido reestructurado silenciosamente, colocando el control mayoritario directamente bajo su nombre.
Hizo una breve pausa, sus dedos rozando la página final antes de deslizar la carpeta en el cajón cerrado con llave. Sus movimientos no traicionaron ninguna urgencia, pero el peso de la finalización flotaba en el aire. Afuera, el sonido de la risa de Daryl resonaba débilmente mientras hablaba por teléfono, ajeno a lo cerca que estaba su caída. Esa tarde, Daryl regresó a casa, con un ánimo triunfante. Relató otra reunión exitosa con la junta directiva, alardeando de la fusión de París y de lo bien que estaban avanzando las cosas. Deberías haberlos visto, Constance, comiendo de mi mano, se rió, aflojándose la corbata. Constance escuchó, su rostro sereno. Me alegro de que las cosas vayan bien, respondió con calma, ofreciéndole su bebida. Él asintió distraídamente, demasiado atrapado en su propio mundo como para notar el leve brillo en sus ojos. Más tarde esa noche, recibió un mensaje de Bridget, lleno de planes para cerrar el trato en París y finalmente seguir adelante una vez que regresaran. Mientras tanto, Constance estaba sentada en su estudio, con los documentos seguros en su poder. Asistiría a la próxima reunión de la junta directiva, pero no para observar en silencio desde un costado como lo había hecho durante años. Esta vez, estaría sentada a la cabeza de la mesa, y el juego que creían controlar se daría vuelta. Los días posteriores a la finalización de los documentos se desarrollaron de manera predecible. Daryl estaba preocupado, concentrado completamente en cerrar el acuerdo internacional, sin darse cuenta de que ya se habían puesto en marcha obstáculos. El primer indicio llegó cuando su asistente le entregó un memorando que detallaba demoras legales inesperadas, algo sobre el consentimiento de los accionistas que no coincidía. Daryl frunció el ceño, escaneando el papel. Esto no puede estar bien, murmuró, poniéndose de pie abruptamente. Inmediatamente llamó al departamento legal, con la irritación burbujeando bajo su voz. ¿Qué es esto de las firmas adicionales? ¿Quién autorizó este lío? La respuesta fue cortés pero firme. Señor, un nuevo accionista mayoritario ha actualizado la participación de control, estamos esperando su aprobación antes de proceder. Las cejas de Daryl se fruncieron profundamente. ¿Qué nuevo accionista? Ladró, mirando a Bridget, que había entrado en la habitación a mitad de la conversación. Bridget, sintiendo su tensión, preguntó con cautela, ¿qué está pasando? Daryl negó con la cabeza, caminando de un lado a otro. Algún sinsentido burocrático, probablemente un error de papeleo, pero la inquietud ya se había alojado en su pecho. Pasó el resto del día haciendo llamadas frenéticas, exigiendo explicaciones, pero todo lo que recibió fueron respuestas vagas que hacían referencia a la participación de la nueva parte controladora. Esa noche, regresó a casa visiblemente agitado, caminando de un lado a otro por la sala de estar. Constance lo observó con calma desde el otro lado de la habitación, su expresión indescifrable. ¿Un largo día?, preguntó, su voz con la suficiente curiosidad. Daryl exhaló bruscamente. Solo papeleo de la empresa, se solucionará. Ella asintió, sin decir nada más, pero mientras él se servía otra copa, ella se levantó silenciosamente y caminó hacia su estudio, con el teléfono en la mano. Se envió un simple mensaje, es hora de que sientan el cambio. La confianza de Bridget comenzó a desmoronarse la semana siguiente cuando sus propios intentos de descubrir al nuevo accionista se encontraron con muro tras muro. Su encanto habitual no tuvo efecto, sus consultas se cerraron en cada momento. ¿Cómo es posible esto? Siseó durante un almuerzo privado con Daryl, su fachada pulida se agrietó ligeramente. Daryl, con su frustración hirviendo a fuego lento, intentó tranquilizarla. Es temporal, averiguaré quién está moviendo los hilos, dijo, aunque su tono carecía de convicción. Bridget se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿No crees que Greg está detrás de esto? ¿O alguien que intenta comprarnos? Daryl descartó la idea rápidamente, pero la incertidumbre brilló en sus ojos. Bridget apretó la mandíbula, sin querer admitir la creciente sensación de que el control se les escapaba de las manos. Esa noche, en su oficina tenuemente iluminada, Constance revisó una vez más las actualizaciones legales de la empresa. Se permitió una pequeña sonrisa satisfecha al leer el último informe. El acuerdo de fusión de Daryl y Bridget se había estancado oficialmente, congelado por su negativa a aprobar. No tenían ni idea de que la mujer a la que ignoraban, de la que se reían a puerta cerrada, era la misma persona que ahora tenía todas las llaves. Cuando Stella llamó más tarde esa noche para preguntar por ella, la voz de Constance era tranquila pero resuelta.
Las cosas se están moviendo como deberían, dijo en voz baja. Todas las piezas están en su lugar. Estella dudó, luego preguntó, ¿sospechan? La mirada de Carstens se detuvo en el sello de la empresa impreso en sus documentos. Todavía no, pero pronto lo harán. Y cuando lo hagan, será demasiado tarde. La sala de juntas tenía un peso diferente a la mañana siguiente. Varios miembros de alto rango se sentaron rígidamente, murmullos recorriendo la habitación. Las noticias de la fusión estancada habían comenzado a extenderse, y los susurros de un accionista silencioso con control mayoritario habían inquietado incluso a los directores más serenos. Carstens entró en silencio, desapercibida al principio, mientras Daryl, sentado con confianza a la cabeza de la mesa, comenzaba a dirigirse a la sala. Pero cuando la conversación cambió a las complicaciones legales, ella se aclaró la garganta suavemente, llamando su atención. Antes de que procedan, dijo, con una voz medida pero clara, creo que se necesitan algunas aclaraciones con respecto a la propiedad. Las cabezas giraron bruscamente, los ojos se abrieron ante su inesperada intervención. El rostro de Daryl se tensó, la irritación brilló en sus ojos. Carstens, dijo, forzando una sonrisa, esto no es realmente necesario, pero ella lo miró sin inmutarse. Por el contrario, Daryl, continuó, con una voz tranquila pero cortante, hace mucho tiempo que se debió hacer. Ella metió la mano en su bolso, sacando documentos ordenadamente arreglados, deslizándolos por la pulida mesa hacia los miembros de la junta. La sala quedó en silencio aturdido cuando los directores comenzaron a escanear el contenido, las firmas, las confirmaciones legales, todas con el nombre de Carstens. Ella observó sin pestañear cómo sus expresiones cambiaban de confusión a comprensión. Estos son los registros actualizados, añadió con suavidad. A partir de hace 6 meses, el control mayoritario de la empresa recae en mí. Un pesado silencio se asentó en la sala, la compostura de Daryl flaqueó visiblemente. Abrió la boca para objetar, pero se quedó sin habla. Greg se sentó al final, su mirada se quedó en Carstens con algo entre shock y admiración. Bridget, que había entrado tarde, se congeló en la puerta, con los ojos mirando de los documentos a la cara aturdida de Daryl. Carstens se recostó, su mirada firme. Las tornas habían comenzado a cambiar, y ella no tenía intención de dejar que se detuvieran. Greg se quedó afuera de la sala de juntas después de la reunión, con la mente corriendo. De repente, todo tenía sentido, el silencio de Carstens, su indiferencia compuesta. Todos estos años, no había sido ingenuidad o ignorancia, había sido intencional. Se le acercó en silencio cuando ella salió, su voz baja pero sincera. Carstens, comenzó, casi vacilante, no tenía ni idea. Ella se volvió, encontrándose con su mirada, su expresión suave pero indescifrable. Pocas personas lo hacen, Greg, respondió suavemente. A veces es más fácil dejar que la gente te subestime, revelan mucho más cuando creen que no estás escuchando. Greg asintió lentamente, procesando sus palabras. Has estado planeando esto durante mucho tiempo. Ella no respondió inmediatamente, simplemente ofreció una leve sonrisa. Algunas cosas, dijo finalmente, valen la pena la espera. Esa noche, Greg se sentó en su propia oficina, reproduciendo los eventos del día. Daryl había salido furioso después de la reunión, y Bridget estaba notablemente ausente. Miró hacia abajo su escritorio donde los documentos de Carstens habían quedado atrás, las firmas claras e inquebrantables. Al otro lado de la ciudad, Carstens se sentaba en su estudio, su teléfono zumbando en silencio. Era Estella. ¿Ya está hecho?, preguntó su amiga sin aliento. La voz de Carstens era tranquila pero resuelta. La tormenta ha comenzado, respondió, pero todavía hay más por venir. Miró hacia abajo el informe financiero finalizado que había ordenado a su equipo legal que comenzara semanas antes. Todo se estaba alineando exactamente como ella lo había previsto. Daryl y Bridget se habían burlado de ella durante años, ciegos a la base que ella había construido silenciosamente bajo sus pies. Ahora, cada mentira, cada traición, les estaba volviendo, ladrillo a ladrillo. Ella no había terminado, le quedaba un movimiento final, y ellos no lo verían venir hasta que fuera demasiado tarde. La tensión en los pasillos de la empresa era palpable al día siguiente. Los susurros seguían a Daryl dondequiera que iba, preguntas tácitas colgaban en el aire. Los empleados sintieron el cambio,
aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Bridget arrinconó a Daryl en su oficina, su fachada pulida se agrietó. ¿Cómo pasó esto?, exigió, su voz aguda. Me prometiste el control, Daryl. Me dijiste que ella era una inepta. Daryl, caminando de un lado a otro frenéticamente, se frotó las manos en la cara. No sé cómo logró esto, admitió, con la frustración hirviendo bajo la superficie. Todo estaba a mi nombre. ¿Cómo cambió? Los ojos de Bridget se entrecerraron, el pánico brilló bajo su ira. Necesitamos averiguar qué más está escondiendo. No hay manera de que ella haya hecho esto sola. Mientras tramaban, Constance ya estaba 3 pasos adelante. Recibió una llamada de su equipo legal confirmando que la auditoría financiera que había iniciado había descubierto discrepancias. Varias de las transacciones no autorizadas de Bridget se remontan a empresas fantasma. Ella les instruyó que procedieran a presentar informes formales. Esa noche, mientras Daryl y Bridget luchaban por comprender la toma de posesión, Constance se paró en la tranquilidad de su jardín, la brisa de la noche susurrando entre las hojas. Estella volvió a llamar, su voz ansiosa. ¿Ahora qué? La respuesta de Constance fue firme. Ahora ellos responden por cada elección que hicieron. Ella miró hacia el cielo nocturno, tranquila e inquebrantable. Daryl y Bridget pensaron que lo peor había pasado, no tenían idea de que el verdadero ajuste de cuentas recién estaba comenzando. La citación para una reunión de emergencia de la junta directiva llegó rápidamente. Daryl asumió el control, tratando de salvar la dignidad que pudiera, decidido a redirigir la narrativa. Bridget se paró a su lado, su rostro tenso pero compuesto mientras los directores entraban, los murmullos llenaban la sala. Nadie se perdió la inconfundible corriente subterránea de inquietud que flotaba en el aire. Daryl tomó su asiento con confianza, aclarándose la garganta. Ha habido malentendidos, comenzó, con una voz tranquila pero tensa, contratiempos temporales, nada más. Antes de que pudiera continuar, la atmósfera de la sala cambió. Las puertas se abrieron, y Constance entró, serena y elegante, llevando un archivo en la mano. Caminó hacia la cabeza de la mesa, ignorando la expresión aturdida de Daryl. Sin preámbulos, colocó el archivo delante de ella y habló, su tono agudo pero parejo. Antes de que procedan, hay discrepancias que debemos abordar. Abrió el archivo, deslizando el contenido hacia los miembros de la junta. El silencio fue ensordecedor cuando comenzaron a escanear los informes financieros, evidencia de transferencias de fondos no autorizadas, contratos fraudulentos, todo rastreado meticulosamente hasta los tratos de Bridget y Daryl. Los jadeos resonaron cuando Constance continuó. Estas transacciones han estado bajo revisión durante meses. Quería darles a los involucrados la oportunidad de corregirse, desafortunadamente, esa oportunidad se desperdició. Daryl se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa. No puedes hacer esto. Pero sus palabras vacilaron cuando vio las caras de los directores, su shock se convirtió rápidamente en sospecha. La compostura de Bridget se derrumbó, su mirada iba de los papeles a la cara pálida de Daryl. Constance permaneció inmóvil. Creo que es hora de una transparencia total, dijo con calma, y comienza hoy. Se recostó, permitiendo que el peso de su revelación se asentara en la sala. El imperio que creían intocable había comenzado a desmoronarse, y ella era la que tenía el hilo final. Las horas siguientes se desarrollaron como un desmoronamiento lento y deliberado. Daryl se retiró a su oficina, cerrando la puerta de golpe detrás de él, el pánico arañaba su pecho. Bridget caminaba de un lado a otro furiosamente, su confianza habitual destrozada. Ella planeó esto. Siseó Bridget, su voz temblorosa. Nos ha estado observando todo el tiempo. Daryl se pasó las manos por el cabello, con la mente corriendo, incapaz de comprender cómo Constance había orquestado una toma de posesión tan meticulosa sin que él se diera cuenta. Lo arreglaré, murmuró, aunque ni siquiera él creía sus palabras. Bridget lo tomó del brazo, con los ojos muy abiertos. ¿Arreglarlo? Ella controla todo ahora, Daryl. La Junta le cree, ella tiene pruebas. ¿Qué queda por arreglar? Su voz se quebró ligeramente, el miedo se insinuaba donde antes había vivido la arrogancia. Mientras tanto, Constance se sentó en silencio en su estudio esa noche, el peso del día se asentó sobre ella como una manta tranquila. La llamada de Estella llegó,
su voz sin aliento. Constance. Todos están hablando de eso. Lo has hecho. Finalmente los has expuesto. La respuesta de Constance fue medida, casi suave. Todavía no ha terminado, Estella. Todavía creen que pueden abrirse camino de regreso. Miró por la ventana, las luces de la ciudad brillando en la distancia. Pero pronto se darán cuenta de que la posición por la que alguna vez se burlaron de mí es la que les quitará todo. Al otro lado de la ciudad, Daryl y Bridget se apresuraron a elaborar estrategias, desesperados por salvar su control, pero ninguna cantidad de intrigas podía borrar el hecho de que la base sobre la que habían construido su poder no había sido más que prestada. Constance había recuperado silenciosamente lo que era suyo, y el acto final aún estaba por venir. Fue la reunión trimestral de accionistas de la compañía, un gran evento que Daryl siempre había presidido con orgullo. Pero esta vez, había una tensión diferente en el aire. Inversores, socios y altos ejecutivos llenaron el vasto salón de conferencias, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad e inquietud. Daryl y Bridget llegaron temprano, intentando proyectar confianza, pero cada sentimiento y apretón de manos se sintió forzado, las conversaciones se interrumpieron abruptamente cuando las puertas se abrieron y Constance entró. Su presencia imponía sin esfuerzo. Caminó hacia el frente, ya no la esposa relegada, sino la mujer cuyo nombre ahora estaba en todos los documentos críticos. La sala se aquietó cuando tomó asiento a la cabeza de la mesa. Cuando Daryl se levantó para hablar, su voz carecía de su firmeza habitual. Intentó pasar por alto los eventos recientes, pero Constance lo interrumpió, con un tono educado pero firme. Antes de que procedamos con las formalidades, se dirigió a la sala, hay asuntos de integridad y liderazgo que abordar. Produjo otro juego de documentos, esta vez detallando sus derechos de propiedad en detalle, junto con las transacciones ilícitas de Bridget marcadas en la auditoría. Un murmullo recorrió la multitud cuando Constance declaró con calma, a partir de ahora, asumiré el control ejecutivo completo. Las decisiones en adelante reflejarán la estabilidad a largo plazo de la empresa, no la ambición personal. Bridget se levantó de golpe, su rostro pálido. No puedes. Tartamudeó, pero Constance la miró sin inmutarse. Ya lo he hecho, dijo en voz baja. La sala estalló en susurros, pero Constance permaneció compuesta. Todo lo que Daryl y Bridget habían construido sobre la burla y el engaño ahora se estaba derrumbando públicamente, y ella no había necesitado levantar la voz ni una sola vez. La sala de juntas estaba sofocantemente silenciosa tras la declaración de Constance. Daryl se quedó congelado, su mente luchando por procesar el desmoronamiento público de su poder. El rostro de Bridget había perdido todo su color, sus ojos iban de los accionistas a los documentos condenatorios expuestos sobre la mesa. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, ninguno dispuesto a encontrarse con la mirada de Daryl directamente. Greg, que había permanecido compuesto durante todo el tiempo, finalmente se aclaró la garganta y habló, con una voz pareja. Parece claro que no se necesita más aclaraciones. El liderazgo de la empresa ha cambiado, y los accionistas están de acuerdo. Daryl abrió la boca, desesperado por objetar, pero no salieron palabras. Su arrogancia habitual se derrumbó, reemplazada por algo hueco. Bridget intentó una última súplica, su voz aguda, teñida de desesperación. No puedes borrarnos así. Lo hemos construido todo. Constance se levantó lentamente de su asiento, sus ojos fijos en Bridget. No, Bridget, dijo suavemente, su tono agudo como el acero, no has construido nada. Simplemente disfrutaste los frutos de un árbol plantado por otra persona. Se volvió hacia Daryl, su mirada inquebrantable. Y tú, Daryl, olvidaste quién lo regó. Su voz era tranquila, pero el impacto dejó a la sala sin aliento. El equipo legal presente entregó documentos de despido al otro lado de la mesa, la remoción de Bridget se finalizó, la autoridad de Daryl se eliminó por completo. Constance se mantuvo alta mientras los murmullos se arremolinaban, cada palabra un clavo en el ataúd de su caída. Sin levantar la voz, sin arremeter nunca, los había desmantelado frente a todos a quienes alguna vez habían tratado de impresionar. Reunió sus papeles, asintió a la junta y salió de la sala, dejando a Daryl y a Bridget en silencio aturdido. El imperio que habían usado para humillarla ahora firmemente en sus manos. Los días posteriores a la reunión se movieron como una réplica. Los titulares inundaron los periódicos comerciales, cambio de poder silencioso,
Constance emerge como propietaria mayoritaria, acompañado de fotos de Daryl y Bridget renunciando. Los inversores se alinearon rápidamente con el nuevo liderazgo, y los empleados que alguna vez susurraron a espaldas de Constance ahora la observaban con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Ella se movió por la oficina en silencio pero con decisión, supervisando las operaciones, instituyendo reformas, su presencia ya no se pasaba por alto. Daryl, una vez el rostro de la empresa, se desvaneció en la oscuridad, sus llamadas telefónicas sin respuesta, su influencia desaparecida. Bridget desapareció por completo de la escena corporativa, incapaz de recuperarse del escándalo. Greg se acercó a Constance una tarde, su voz baja pero sincera. Nunca levantaste la voz, nunca hiciste una escena, y sin embargo, aquí estás. Constance sonrió levemente. La gente se revela a sí misma cuando cree que nadie la está mirando. Más tarde esa noche, Constance se quedó sola en su balcón, las luces de la ciudad brillando debajo de ella. Estella llamó, su voz llena de emoción. Lo lograste, Constance. Les demostraste que estaban equivocados sin rebajarte a su nivel. La mirada de Constance permaneció fija en el horizonte. No necesitaba gritar, Estella, respondió en voz baja. Me dieron las herramientas para su caída en el momento en que me subestimaron. Colgó y respiró profundamente, una profunda sensación de calma la invadió. No solo había recuperado el control de la empresa, se había recuperado a sí misma. Cada insulto, cada risa a su costa había sido registrado en silencio y respondido no con venganza, sino con poder absoluto. Mientras la brisa nocturna la acariciaba, Constance cerró los ojos, finalmente libre. La mujer de la que se burlaban había escrito el capítulo final, y era solo suyo. Proverbios 31, 25-26, fuerza y honor son su vestidura, y se regocijará en el tiempo venidero. Abre su boca con sabiduría, y en su lengua está la ley de la bondad. Explicación: este versículo captura maravillosamente la fuerza tranquila, la dignidad y la sabiduría de Constance. A pesar de ser ridiculizada y subestimada, se viste con calma, paciencia y gracia, sin recurrir a la amargura o la represalia pública. Al final, se regocija, recuperando su valor, poder y paz, tal como proclama el versículo. Moraleja de la historia: nunca subestimes la fuerza tranquila de un corazón paciente. El verdadero poder no grita, se mueve silenciosamente, permitiendo que el tiempo, la lealtad y la sabiduría revelen la verdad. La burla y la arrogancia pueden elevarse en voz alta, pero al final, la integridad y la resistencia siempre se mantendrán más altas. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.